Bendiciones, amados hermanos. En esta hora estamos aquí una vez más a través de estos medios que Dios nos ha provisto en este tiempo de retiro espiritual para podernos comunicar, para poder seguir llevando el mensaje de salvación. Y esta semana hemos estado celebrando en un recordatorio la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que en este momento quiero traerles a ustedes una reflexión de la palabra del Señor, algo que tiene que ver con el tema sobre el sacrificio de la cruz, pero de una manera muy particular. Yo me recuerdo y estaba pensando en antes de que tenemos 15 años en la congregación, y los 4 primeros años, los días Viernes Santo, yo llevaba a cabo la predicación de las 7 palabras, pero después de eso Dios puso en mi corazón, no porque en realidad predicar las 7 palabras sea algo malo, sino que Dios puso en mi corazón siempre tratar un tema específico, como lo voy a hacer en este momento. El libro de Isaías, capítulo número 53, los versículos 4 y 5, dicen así la palabra del Señor: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hasta ahí la palabra del Señor. Le voy a rogar tener unas palabras de oración antes de entrar al tema. Padre, te damos gracias, Dios mío, en esta hora, Dios mío, porque podemos todavía, Señor amado, estar con el gozo tuyo, esa seguridad de que a pesar de que están sucediendo cosas difíciles, hay mucho dolor por la partida de algunos familiares, Dios mío, pero Señor, también hay el contentamiento y la paz de saber que nuestras vidas están en tus manos y tú nos guardas por el poder de tu Santo Espíritu, Dios. En esta hora pido tu dirección, tu iluminación, para poder entender las Escrituras y poder reflexionar sobre ellas, Padre, para que de esa manera usted, Dios mío, traiga exhortación, Señor, edificación y consolación a nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Gloria al Señor. El tema que le he puesto a esta reflexión de la palabra del Señor tiene como título Las dos caras de la cruz de Cristo. El título más que todo tiene que ver con una pregunta que planteo, una pregunta que de pronto presenta a nuestro Dios en una actitud contradictoria. Aquí la pregunta: ¿cómo un Dios justo y santo puede redimir, perdonar y salvar a pecadores que solo merecen su ira y su justo castigo, sin comprometer su justicia y su santidad? La pregunta está hecha. En otras palabras, quiere decir cómo Dios pudo cumplir, o cómo Dios puede cumplir a la vez esos dos gestos para con el hombre pecador. Por un lado, mostrar su amor y su misericordia, pero a la vez cómo puede también ejecutar su santidad y su justicia. Podríamos decir, sin mayores averiguaciones, bueno, Él es Dios, pero tenemos que ver que si por un lado Él mostraría amor y misericordia, dejaría entonces de ser justo porque está perdonando puntualmente al pecador, cosa que Él mismo estableció que no lo haría. Vamos a ver, según la Biblia, por qué respaldo esto.
En el libro de Éxodo, capítulo número 34, versículos 6 y 7, según la Biblia Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: pasó delante de Moisés, diciendo en voz alta, el Señor, Dios tierno y compasivo, paciente y grande en amor y verdad. Por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos, en los nietos, en los bisnietos y en los tataranietos. Otras versiones dice hasta la tercera y cuarta generación. Por otra parte, Malaquías 3:6, según la Reina Valera, dice, porque yo, Jehová, no cambio. Entonces ahí tenemos un dilema, algo paradójico. Por una parte, Dios ha manifestado que Él está dispuesto a perdonar. Su naturaleza es el amor, su esencia es el amor y la misericordia, pero por otro lado, en su naturaleza, que es santa y justa, no puede pasar por alto el pecado. Entonces, de eso se trata, en cómo y por qué vamos a desarrollar este tema. 700 años antes de la venida de Cristo, Dios, a través del profeta Isaías, anuncia su plan para restaurar a su pueblo que había caído en desobediencia, en pecado, y librarlos de la esclavitud de aquel. Entonces, siempre me gusta dar un contexto histórico porque ello nos ayuda a ver a quién es que Dios escogió para escribir este libro, en qué ambiente se desarrolló, cuáles fueron los reyes de aquel entonces, cuál era el entorno cultural, político, económico de la ciudad o de la nación en la cual el profeta ejercía su ministerio. Entonces, podemos ver que el autor del libro es Isaías. Este hombre de Dios cumplió su ministerio por casi 50 años en el pueblo de Judá. Estamos hablando del año 740 al año 685 a.C. Y vivió y ejerció su ministerio durante los reinados de 4 reyes de Judá: Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Este último fue el que lo condenó a muerte. Lo hizo meter dentro de un tronco de árbol y le dio serrucho, que lo aserruchara por la mitad. El propósito principal del ministerio profético de Isaías era que Judá para ese entonces había caído en la idolatría. Además de eso, estaba practicando la injusticia social, la violencia, la rebeldía, el orgullo, la religiosidad y el ocultismo. Tenemos entonces que la condición de este pueblo era crucial en la historia de Israel y de Judá. También quiero ver acerca del libro propiamente. Algo muy particular en este libro es que se lo conoce como la Biblia en miniatura. Por otra parte, también podemos decir que es el Evangelio dado en el Antiguo Testamento. Pero, ¿por qué lo reconocen como la Biblia en miniatura o se asemeja a eso? Pues tiene muchas cosas que lo compara con la Biblia. Por ejemplo, este libro consta de 66 capítulos. Igual, la Biblia tiene 56 libros. Así como la Biblia tiene una división entre el Antiguo Testamento, que son 39 libros, y el Nuevo Testamento, que son 27 libros,
Este libro, el libro escrito por el profeta Isaías, también tiene casualmente la misma división. 39 libros, 39 libros donde trata acerca de Israel y la rebeldía contra Dios, quebrantando de esta manera la ley que Dios había dado. Y los últimos 27 libros habla acerca de la liberación y restauración de Israel. Esto nos da un paralelismo con los 27 libros del Nuevo Testamento que hablan acerca de la salvación y la gracia de Dios en Cristo. Esto es muy importante, el fundamento histórico que le estoy poniendo, porque solamente de esa manera usted va a poder o podemos hacer una interpretación muy cerca de la verdad de lo que el autor de parte de Dios quiso decir a los oyentes. Con respecto a la profecía en sí del libro, si examinamos histórica y proféticamente, tendríamos que los 27 libros últimos del libro de Isaías, distribuidos de esta manera. Escuchen, los 27 libros o capítulos del libro de Isaías, viéndolo histórica y proféticamente, los podemos ver de esta manera. Del capítulo 40 al 66 tenemos una primera parte que habla acerca de la liberación. Es muy importante que usted le ponga atención a lo que estoy diciendo, porque esto tiene que ver con lo que vamos a meditar. Dentro de estos 27 libros hay una división de 3 partes. La primera parte es que trata sobre la liberación de Israel de los enemigos terrenales. Usted sabe que Israel estaba rodeado de naciones aledañas, siempre estaban contraatacando al pueblo de Israel. Entonces esta primera parte de los 27 libros habla acerca de la liberación de Israel de los enemigos terrenales. La segunda parte habla acerca de la liberación de Israel del pecado mediante la obra de redención. Y es ahí donde está ubicado el capítulo número 53 que vamos a meditar. Y la tercera parte habla acerca de la liberación de Israel de la maldición de esta tierra. Esto tiene que ver con lo que se va a cumplir con el pueblo de Israel con la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, este libro es un libro muy importante, primeramente porque es el anuncio del Evangelio en el Nuevo Testamento. Y coincidencia, como lo acabo de manifestar, este libro consta de 66 capítulos, como nuestra Biblia tiene 66 libros. Y por último, estamos viendo esta pequeña división que le he puesto a conocer de cómo se dividen estos 27 últimos capítulos. Entonces decíamos, ¿por qué es necesario mirar todo esto? Para tener una correcta perspectiva de cómo Dios planificó la salvación. Escuche esto, tanto para el pueblo de Israel como para nosotros, que somos la simiente de Abraham en Cristo. Ahora, para entrar un poquito ya en el tema, los capítulos 52, los últimos versículos del 13 al 15, tomen en cuenta que le dije el capítulo 52, los versículos del 13 al 15, y el capítulo 53, del 1 al 12, son parte de un cántico del profeta Isaías. O sea, sabe que la Biblia también tiene un lenguaje, aparte de profético, es poético también. Entonces, estos cánticos, este grupo de capítulos, se los llamaba cantos del siervo. Y si usted lee
Si usted le dejo esto ahí para que usted escudriñe la escritura en el capítulo 42, en el capítulo 49, habla de este cántico. En el capítulo 42 habla acerca del siervo de Jehová. Es un cántico. Y todo eso apunta a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante de que nosotros sepamos un poco de la historia de Israel, porque la historia de Israel era un reflejo, era un tipo, era una figura de lo que ocurre también con nosotros. Entonces, los cánticos estos del siervo señalan en estos capítulos, más allá de la experiencia libertadora para los judíos del exilio, aunque ciertamente involucra eso, Dios les daba esperanza a los judíos que habían sido exiliados en el pueblo de Babilonia. Dios les daba esperanza a través de las profecías que dice, que profesa Isaías, desde los versículos 42 en adelante. Dios les habla de esa experiencia libertadora, pero más allá de eso, estos capítulos enfocan la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, del Mesías para ellos. La palabra Mesías quiere decir Salvador. Tanto en su encarnación, estamos hablando de lo que ocurrió hace 2000 años atrás en la cruz, pero también como para el tiempo futuro, el tiempo mesiánico. Por esto vamos a mirar desde el capítulo 52, los últimos versículos, del 13 al 15. Le doy oportunidad que usted busque su Biblia. Capítulo 52, del versículo 13 al 15, dice de esta manera: He aquí, mi siervo será prosperado. ¿Cómo será prosperado? Será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Dios, a través de estos 3 capítulos, porque tome en cuenta que es Dios el que habla aquí, a través del profeta Isaías, Dios anuncia en una forma condensada en estos 3 versículos, la humillación y la exaltación de su siervo escogido, de Cristo. Entonces, en el primer versículo que dijimos, el 13, dice: he aquí mi siervo será prosperado. ¿Cómo será prosperado? Será engrandecido, será exaltado y será puesto muy en alto. Estaremos viendo el pasaje que nos dice en el Nuevo Testamento de cómo se cumplió esto con la venida de nuestro Señor. Pero el capítulo 14 habla de que para llegar a esa exaltación, primero tiene que experimentar humillación y quebrantamiento. Vamos a darnos cuenta que esto es un principio espiritual. Antes de todo gozo hay tristeza. Antes de toda exaltación hay humillación. Antes de toda glorificación hay quebrantamiento. Entonces, en el capítulo número 52, el versículo 14, yo la busqué en la Nueva Traducción Viviente, dice así: pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. ¿Por qué? Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. En este versículo Dios dio una forma condensada, en una introducción, porque el capítulo 53 habla de eso. Dios habla de la humillación que precede antes de la exaltación, porque el versículo 15 de este mismo capítulo del 52, según la Nueva Traducción Viviente, dice así: y él alarmará a muchas naciones. Esto habla de lo que será
la venida de nuestro Señor Jesucristo. O por qué no decir, desde el momento que Él murió, fue sepultado, pero resucitó y hoy está en gloria. Por eso el versículo 15 comienza diciendo, y Él alarmará a muchas naciones. Los reyes quedarán mudos ante Él. Verán lo que no se les había contado. Entenderán lo que no se había oído hablar. En otras palabras, quedarán deslumbrados por la gloria del Señor. Y eso fue lo que pasó. Por eso le dije, miremos lo que dice Filipenses capítulo número 2, de los versículos 8 al 11. Dice así, este capítulo habla acerca de la humillación y la exaltación de nuestro Señor. El apóstol Pablo, por el Espíritu, escribe esta verdad espiritual. Y estando en la condición de hombre, cuando vino en su encarnación, esto es lo que fue profetizado por el profeta Isaías. Y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este es el presente de nuestro Señor Jesucristo. Después de su ministerio, su crucifixión, su muerte, su resurrección. Entonces dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los cielos, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda potestad, toda autoridad celestial, terrenal y del subsuelo, todo se doble delante de él, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nos damos cuenta que por eso le dije, interesante cómo Dios, a través de este hombre, el profeta, pudo darnos a conocer 700 años antes de la venida de Jesucristo, de que se haga realidad la venida de Jesucristo, pudo darnos a conocer. Hoy, 2700 años, porque tenemos ya 2000 años de lo que aconteció, lo de la cruz, pero 700 años de la cruz, antes de la cruz, el profeta Isaías hizo saber al pueblo de Israel su redención, cómo iba a ser su redención, su salvación. Pero aquí nos podemos dar cuenta que ellos no creyeron. Por eso, para ellos todavía no se cumple esta redención. No porque Dios no quiso ni quiere, sino que los ojos de ellos están velados. El entendimiento de ellos está velado por la ley. Entonces es interesante cómo Dios en estos 3 versículos, del 13 al 15, habla acerca de la exaltación de su siervo. ¿Cómo será el fin? Pero para que llegue ese fin tuvo que pasar por un proceso de humillación. Tanto es así que, como decía la Escritura, asombrados cuando lo vieron, tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. O sea, lo que presenta la película de Mel Gibson todavía le queda corto lo que verdaderamente pasó en el transcurso de llevarlo a la cruz y en la cruz misma. Yo quiero de esta pequeña reflexión sacar un principio. El principio bíblico es que el sufrimiento siempre precede a la satisfacción. El camino a la gloria es la cruz. Muchas personas siempre están tratando de tomar un atajo hacia la felicidad, hacia el gozo, hacia el éxito.
y intentan evitar situaciones y experiencias difíciles en la vida, pero eso no resulta verdadero. Siempre esa felicidad, ese gozo, ese éxito, aún esa aparente madurez, será sin una verdadera base. Mientras meditaba en esto, me acordé la tentación que tuvo Jesús cuando les conversó en la intimidad a los discípulos de los padecimientos que él tenía que experimentar. Y dice la Biblia que Pedro lo tomó aparte para reconvenirle. Y esas palabras son tan puntuales que Pedro le dijo, como también las palabras que le respondió el Señor Jesús. Pedro le dijo de esta manera: ten compasión de ti. Cuando Jesús le había dicho la experiencia que tenía que pasar, tenía que ser muerto, tenía que ser encarcelado y juzgado y llevado a la cruz. Pedro le dice: ten compasión de ti, que esto no te acontezca. Pero la respuesta de nuestro Señor Jesús fue: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios. En otras palabras, en los planes de Dios. Estos planes están planificados, no 700 años. 700 años fueron anunciados por el profeta Isaías, fueron anunciados los planes, pero estos planes fueron concebidos antes de la fundación del mundo por mi Padre. Entonces, quítate delante de mí, Satanás. Siempre cuando como hijos de Dios, Dios nos lleva a campo travieso, a ese campo que muchas veces nos parece con dificultad, nos hace atravesar esos valles de sombra y de muerte. Recuerdo las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios cuando dijo: y no quiero que ignoréis que cuando estuvimos en Asia tuvimos sentencia de muerte, tanto que ya creímos que perdíamos la vida. Pero dice ahí mismo, dice: pero esto aconteció para que la confianza no sea en nosotros, sino en Dios. Cuando Dios nos lleve por caminos difíciles, es porque al final del día, al final del túnel, siempre va a haber un provecho para nuestras vidas. Con esta reflexión entramos a la segunda parte, en el capítulo número 53. Ya usted en este momento ya tiene una buena base, una buena plataforma histórica de saber que Dios estaba revelando esos planes tanto para el pueblo de Israel como para la humanidad entera en un momento de la historia del pueblo de Israel, 700 años antes de la venida de Cristo. Y en el capítulo número 53, el profeta hace una pregunta retórica, porque tiene respuesta ahí mismo. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Sin lugar a duda, el profeta, a través de esta pregunta, enfatizaba lo que Dios le había dicho cuando lo llamó al ministerio. Quiero invitarlo en el capítulo número 6 del libro de Isaías. Es precioso cuando uno en realidad puede ir dirigido en la historia y puede ir comprendiendo paso a paso cómo se va desarrollando este plan precioso que en este momento lo estamos celebrando, porque es la semana que se recuerda la muerte y la resurrección de Cristo. Pero nos estamos dando cuenta por las Escrituras cómo se llevó a cabo lo que Dios planificó antes de la fundación del mundo. En el capítulo número 9, Dios le había advertido al profeta
Y esto me llegó a mí porque como hombres llamados al ministerio, hombres y mujeres llamados al ministerio, muchas veces en una primera disposición estamos abiertos a predicar el Evangelio, a discipular, a enseñar, pero es cosa difícil cuando las personas a quienes le predicamos, las personas a quienes le enseñamos, a las personas a quienes estamos dedicando tiempo, no dan una respuesta. Es más, rechazan. Y Dios, preveyendo esto, le dijo al profeta Isaías en el capítulo número 6, versículo 9, en otras palabras, como que le dice: tú cumple con decirles el mensaje, pero te voy a advertir, ellos no te van a oír. No te van a oír. Por más que oigan, no entenderán. Por más que vean, no comprenderán. De ahí se deriva eso que dice: para que oyendo no oigan, ni viendo no entiendan, para que no vengan a mí y se conviertan y yo los sane. Parece algo contradictorio. Y sabe que cuando medité en esto, me dije: esto es lo que está pasando. Porque nosotros estamos tratando tanto de llegar a la lógica con las personas para presentarle el Evangelio, que todo ese Evangelio, que debe ser poder de Dios para salvación en el corazón, en el espíritu del hombre, quede en la mente. Y no hay una transformación. Eso es lo que le dice Dios. Porque ellos lo que van a venir es a través de la ley que yo los perdone, pero no va a haber un verdadero convertimiento en su corazón. Entonces el profeta recuerda, por eso es que comienza diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién? Sobre gente que no entiende. Y esto es para que nosotros reflexionemos. Lo que estamos escuchando en este momento no es porque le he querido dar una cátedra de teología, sino para verdaderamente que usted tenga el fundamento, cómo la salvación fue debidamente concertada, planificada. Cada punto fue tomado en cuenta para llevarlo a cabo. Dios no hizo las cosas al azar. Tú cumples con decirles el mensaje. Por más que oigan, ellos no entenderán. Por más que vean, no comprenderán. Y de cierto, cuando Jesús vino, por eso la Biblia dice, ahora podemos, bajo este contexto podemos entender lo que dice el libro del Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo 11. A los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí entramos nosotros. Pero dice: a los suyos vino, mas los suyos. Habla de esta tierra, habla de su pueblo vino. Entonces, oyeron el mensaje, lo tuvieron con ellos 33 años según la historia. Vieron sus obras, se manifestó, vieron cómo se manifestó el brazo de Dios a través de Jesús. Por el dedo de Dios echaba fuera demonios. Mostraba el amor de Dios, hizo conocer, y de hecho por eso fue conjeturado como blasfemo, porque se dijo, porque nos trajo la enseñanza de Dios como Padre. Él se puso como el Hijo para manifestarlo al Padre, pero lo rechazaron. Hizo milagros, lo mataron crucificándole. Ahora, en el versículo 2, en el 2 y el 3, nos daremos cuenta por qué. ¿Por qué razón lo rechazaron? He tomado en la Dios habla hoy. Dice así en el
Isaías 53, versículos 2 y 3. El Señor quiso que su siervo creciera, fue la voluntad de Dios, como una planta tierna que hunde sus raíces en tierra seca. No tenía belleza ni esplendor. Su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, humildad. Esto es sinónimo de humildad. Como alguien que no merece ser visto. Lo despreciaron, no lo tuvimos en cuenta. El profeta proféticamente habla de cuál fue la condición del pueblo de Israel cuando tuvieron a su Mesías. ¿Por qué? La palabra semilla, la palabra, como dice ahí, el Señor quiso que su siervo creciera como una planta tierna que se hunde su raíz en tierra seca. Es algo como cuando uno se da cuenta que en el patio, en el portal de su casa, ha salido una semillita por ahí, una plantita dado. Una semillita que germina en cualquier parte de la tierra y que se sobreentiende que no ha sido voluntad de nosotros plantarla, y ese es el detalle, no ha sido voluntad de nosotros plantarla, por lo tanto no dará fruto y hay que arrancarla. Esa figura presentó, el Señor quiso que su siervo naciera así, como algo insignificante. Dios quiso que se viera de esa manera, por eso lo rechazaron, porque desde su nacimiento no fue pomposo. Nació en un estable dentro de un pesebre. No estaban con demás animalitos. Su familia, una familia muy humilde, fue el hijo de un carpintero. E incluso por la forma como fue concebido, por obra y gracia del Espíritu Santo, lo llamaron hijo de fornicación. En Juan 8:41 dice, cuando Él les dice, ustedes no saben de quién ustedes son padres, son hijos, ustedes no saben quién es su padre, ustedes no saben de quiénes son hijos ustedes. Les iba a decir, son hijos de vuestro padre el diablo. Y ellos le respondieron, nosotros no somos hijos de fornicación. De otra forma indirecta, tú eres hijo de fornicación, porque por ahí salió embarazada tu madre, y eso estamos seguros que no fue de tu padre. Por eso terminaba diciendo el versículo, que como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, dice. Por eso es interesante que usted entienda lo que se está, lo que estamos, o lo que Dios está revelando en este momento a nuestro corazón. En el versículo, sobre todo en el versículo 3, el profeta, 2700 años, hablando de nuestra época, pudo en este caso hacernos conocer la forma como se iban a comportar los israelitas. Por eso dice, era como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta, no lo tuvimos en cuenta. Por esto también en nuestro contexto el mundo lo rechaza. Predicar el Evangelio en este tiempo es predicar la vida de Jesús a través de la nuestra. Predicar el Evangelio de Jesucristo, aparte de a través de la iglesia, hacerlo, todo eso. Pero usted, ¿cómo predica el Evangelio en este tiempo? ¿Cómo debería predicar? A través de su vida, a través del testimonio de su vida, de su comportamiento, de la forma como usted actúa. Pero ¿sabe qué? Eso no resulta interesante, ni fácil tampoco.
En una sociedad plagada de gente que busca la satisfacción propia, predicar el mensaje de negarse a uno mismo resulta ilógico y vergonzoso para algunos. Por eso es que muchas veces en las iglesias predicamos ahora de éxito. Si tú eres un hijo de Dios tienes que ser exitoso. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia habla que si tú eres un hijo de Dios, tu comportamiento debe ser de siervo. Jesús dijo que en el mundo los gobernantes se convierten en reyes y en mandatarios, pero en mi reino el que quiera ser mayor tiene que ser el sirviente de todos. Por eso es que lo rechazaron a Jesús. 700 años antes de la venida, el profeta dijo, inspirado por Dios, de que lo iban a rechazar los judíos. Y de hecho, esa es la condición de ellos. Ellos tendrán que esperar la venida del Señor para que la salvación sea una realidad para ellos. Para nosotros es una realidad, porque nosotros estamos viendo en este reflejo de cómo Dios planteó, tanto para los judíos como para nosotros, esta salvación tan grande. Y si vimos que ellos lo rechazaron, nosotros no rechazamos. Si vimos que a ellos les dio vergüenza, que a nosotros no nos dé vergüenza. De hecho, tengo aquí en las anotaciones las palabras del apóstol Pablo en Romanos 1:16. Por eso es que dice el apóstol Pablo, no como una pregunta, sino como una afirmación, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios. Imagínense en ese tiempo, Roma era la capital del mundo. Los romanos habían conquistado a los griegos, por tanto, en el imperio se manejaba la filosofía, la aristocracia. Y un hombre bajo de estatura, flaquito, calvo, Pablo, trayendo un mensaje de que su Dios fue crucificado. Era un mensaje ridículo. Pero Pablo dice que el mensaje de la cruz, ¿cuál es el mensaje de la cruz? Cristo vino, se encarnó, fue muerto, pero resucitó y hoy está a la diestra de Dios Padre. Y está viviendo en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu. Eso es lo que Pablo dice. Esa es la potencia. No necesitamos saber mucho, ni expresar mucho. No fui con elocuencia de palabra, le dice Pablo a los corintios, sino con mucho temor y temblor, para que la excelencia del mensaje no sea mía, sino del poder de Dios. Amén. Gloria al Señor. Seguimos. Por último, vamos a ver los versículos del 4 al 6. 4 al 6. Dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la parte interesante de esta profecía. No solo porque habla de los sufrimientos de Cristo, claro que habla y describe del capítulo número del versículo 4 al 12, describe los sufrimientos de Cristo. Pero cuando revisamos esta profecía desde el contexto histórico, encontramos algo mucho más profundo, que es la forma como Dios había predestinado liberar
Por eso le hice entrever el asunto de la división, de las 3 liberaciones que tenían esos 27 capítulos el pueblo de Israel. Primero, ser liberados de los enemigos terrenales. Lo último, de los enemigos de la maldición de esta tierra, porque siempre el odio que todo mundo tiene, todas las naciones tienen en este momento para Israel, que lo quieren exterminar, ese día Dios va a libertarlo de esa maldición de la tierra. Pero entre medio, y eso es lo que estamos hablando en este momento, está libertarlo del yugo del pecado a Israel, como también libertarnos a nosotros del yugo del pecado. Por eso es interesante ver cómo Dios plantea. Dice que esto es lo interesante de esta profecía, no solo porque habla de los sufrimientos de Cristo, sino porque hace ver, escuche esto, hace ver la actitud que tendrán los judíos en el tiempo de la venida del Señor por segunda vez a la tierra, cuando alcancen ellos la salvación. Recién el velo será quitado. Hoy usted sabe que un judío no reconoce a Jesús como el Mesías, no reconoce a Jesús como el Salvador, como el Cristo, simple profeta. Pero ese día, entonces ahí cobra entendimiento lo que le estamos leyendo. Entonces es como que ellos dicen, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios. Por azotado de Dios quiere decir, nosotros le tuvimos como que Dios quería que nosotros lo castiguemos, lo matemos, lo crucifiquemos, por hacerse llamar hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios. Por eso Pedro dice, pues al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Rey de nosotros. Señor y Rey de nosotros. Gloria al Señor. Decía, ¿no? En 2 Corintios, capítulo número 5, versículo 21, dice de esta manera, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Entonces, usted está entendiendo por qué las dos caras de la cruz de Cristo. Dios pudo en Cristo cumplir con esos dos sentimientos de pronto encontrados en el Señor. Podríamos llamarlo así para poderlos entender humanamente. Por una parte, el amor y la misericordia, pero por otra parte, el impedimento, su santidad. Porque perdonarlo, y esto es interesante, Dios no nos perdona para que vivamos lejos de Él. Por eso en un mensaje anterior yo decía que el complemento es arrepentirse y convertirse, porque el arrepentimiento tiene que ver con reconocer que le hemos fallado a Dios, pero el convertimiento tiene que ver con que vengamos a Él. Entonces, ¿cómo los iba a perdonar? Si estaban llenos de pecado, ¿cómo los iba a acercar? ¿Usted está entendiendo por qué la controversia? Pero en Cristo, Él pudo satisfacer esa justicia. Por eso decía 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Él fue hecho pecado por nosotros. Por nosotros lo hizo pecado, cargó el pecado nuestro, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Para los israelitas, Zacarías 12:10 dice de esta forma. Proféticamente también el profeta Zacarías dice, entonces derramaré
un espíritu de gracia y oración. Esto es en el tiempo de la venida del Señor para los israelitas. Sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él, como por un hijo único. Se lamentarán amargamente, como quien llora la muerte de un primer hijo varón. Entonces, mire, otro profeta presenta, antes de la venida de Jesucristo, lo que será antes de la venida del Señor en su segunda venida, la reacción de los judíos. Cuando el Señor derrame un espíritu de gracia y de oración sobre ellos, para poderse acercar a Dios también a través de Jesucristo. Dice que llorarán por haber rechazado al Hijo de Dios, su Salvador, su Mesías. Y esto me dio a entender que en realidad, y si hay algún amigo escuchando esta enseñanza, porque es una enseñanza, en realidad la gente, el ser humano, no se va al infierno por haber quebrantado la ley de Dios. Escúcheme bien lo que le digo. No se va al infierno por haber pecado, porque para eso ya hubo un plan bien elaborado. El plan redentor de Dios puso a su Hijo por el pecador para descargar sobre su Hijo toda la furia de su juicio. O sea, no fue ni el sistema religioso ni el imperio romano el que crucificó a Jesús. Fueron la mano de Dios, el instrumento de Dios para ejecutar su juicio, porque Él había dicho, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Esa es las dos caras de la cruz de Cristo. No fuimos absueltos de una manera deliberada. Se pagó un precio. Pedro dice que no fue el precio ni de oro ni de plata, sino de la sangre de un cordero inmolado, sin mancha y sin arruga. Con esto concluyo. Nunca podremos experimentar la paz que trae el perdón de Dios, ni tampoco podremos gozarnos de su gracia si no entendemos el verdadero significado de la salvación. El verdadero significado es que ciertamente Dios nos amó, porque, como dice la Biblia en Romanos 5:8, mas Dios mostró su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero también asimismo ejecutó ese juicio, su justicia. No fuimos nosotros, fue Jesús. Acompáñenme en una corta oración. Y si en este momento te ha sido redarguido a través de esta enseñanza, esta palabra, este es el momento de ponerse a cuenta con el Señor. Si usted ha sido un hijo que ha estado un poco superficial, y si usted todavía no ha reconocido a Jesucristo, déjeme decirle que está en la condición de los judíos. Está cegado por el velo a ellos de la ley. Usted está cegado por el velo del pecado. Pero para eso vino Cristo, para quitar esos velos. El velo fue roto. Dice la Biblia que el velo fue roto. Pero qué maravilloso como para dejar una constancia de lo sobrenatural, que ese velo, ese telón que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue roto. Pero fue roto no de abajo hacia arriba, como si algún hombre lo pudiera haber cortado, o enfocando desde alguna obra del hombre puede haberlo quitado. El velo fue roto de arriba hacia abajo, dándonos a entender que fue voluntad de Dios este perdón.
Por eso Él mismo buscó la solución. Ahí podemos decir, Dios nos ama tanto, pero no tendrá por inocente al que no acepte su gracia en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Dios, por tu gran amor y tu gran misericordia, expresada desde antes de la fundación del mundo, profetizada desde antes de la venida de Cristo y manifestada, Dios, a través de esa obra redentora hecha por nuestro Señor en la cruz. Señor, si alguien está ahí en este momento, que tu Espíritu Santo lo toque, lo redarguye, porque no solamente se trata de guardar una semana, Señor, este comportamiento, y no tampoco se trata de nosotros hacer buenas obras, sino entregarnos a ti, darte el gobierno de nuestras vidas, para que tú a través de tu Espíritu Santo puedas hacer tu obra en nosotros. Aún la fe, darnos para poder creer en ti. Gracias, Señor, por librarnos, por amarnos, Señor, y por seguirnos sosteniendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios me los guarde. Y una vez más, los invito, los incito, los animo a seguir permaneciendo en la fe. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Por eso es que no por mí mismo, sino porque Dios puso el sentir hace años, cuando tuve el llamado a pastor, con imperfecciones, con debilidades, pero meditar, como lo hemos hecho ahora, en la palabra. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde.